hija, tenías que decir bienvenidos un día más al canal. Al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que en el embarazo se me pidió mucho y no lo hice. Va a ser con este torbellino por aquí, que papi se ha ido a casa de su abuela. Y bueno, estamos aquí, ella, mi hermana y yo. ¡Yupi! Espero que me deje grabar de la mejor manera posible y espero que os guste. Dentro vídeo. Hoy os voy a contar la diferencia entre gemelos y mellizos, ya que pues la mayoría de la gente, quien no lo sabe se lo pregunta, y quien lo sabe se lo preguntan casi a diario, ya que a mí en cuanto me quedé embarazada me decían: ¿Pero qué son gemelos o mellizos? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es la diferencia? Así que vengo a resolver las dudas y a explicaros la diferencia de verdad, la que a mí me dijeron: por esto son mellizas o son gemelas. Mis hijas son gemelas idénticas porque iban en dos bolsas pero una placenta, que eso se llamaría un embarazo monocorial biamniótico, dos bolsas de líquido amniótico. Y la diferencia es cuando son mellizos, como es el caso de mis hermanos, son del diferente sexo o no. También hay mellizas como Laura, que ahora mismo me está editando este vídeo, y ella es melliza. Tiene una hermana del mismo sexo, pero son una rubia con los ojos azules y otra morena con los ojos más marrones que mi pelo, que es negro. Así que hay veces que la gente dice: Igual, diferente sexo, mellizos, mismo sexo, gemelos. No tiene nada que ver. O sea, no es por el aspecto físico, porque mis hijas, por ejemplo, para mí, por la ventana la está viendo la niña, para mí mis hijas no se parecen, pero son gemelas idénticas. Ahora vuelvo. Hija, ven aquí conmigo con la Bueno, voy a enseñaros una foto que ahora os la pondrá Laura aquí. Bueno, quiero recalcar que no soy profesional de nada, que yo sé lo que se me explicó por encima cuando mi embarazo, o lo que me ha explicado mi madre con respecto al suyo. Os voy a leer un poco sobre esta imagen y a intentar explicaroslo de la manera que lo podáis entender quien no tenga ni puñetera idea, porque yo no lo entendía y a día de hoy pues no me ha quedado otra que entenderlo, porque lo he vivido en mi propia carne. Los gemelos es un óvulo, ¿vale?, que se fecunda y se divide en dos. Y los mellizos son dos óvulos que los fecundan dos espermas. Es decir, los gemelos, que es mi caso, yo cuando me quedé embarazada fue porque el esperma fecundó el óvulo y el óvulo decidió dividirse, una Violeta y otra Valeria. Y en el caso de mi madre es porque ella en sus ciclos ovulaba doble, entonces al ovular doble pues pasó lo que tenía que pasar. Luego, al ser un óvulo dividido, o sea, ya va ahí el mismo ADN, o sea que al ser idénticos el ADN es exactamente igual. Hay creo que dos casos en todo el mundo de gemelos idénticos, que son niño y niña. Dos casos en todo el mundo, o sea que la probabilidad de que mis hijas fuesen niño y niña siendo gemelos era baja, súper baja, casi imposible, ¿vale? O sea que era súper difícil. Sin embargo, mis hermanos tienen ADN diferente, físico diferente, sexo diferente, todo totalmente diferente. O en casos como el de mi editora, tienen el mismo sexo pero diferente ADN, físico diferente. Hay mellizos que dices: joder, son exactamente iguales. Aquí en mi pueblo hay un caso de que son mellizos y el 80-90% del pueblo no los ha diferenciado hasta ahora, que tienen 22 años. O sea que es algo que es como un poco impredecible. No sabes si van a ser iguales o no van a ser iguales. Vale, luego hemos hablado de gemelos y mellizos, pero no solo hay un caso de gemelos, porque puede ser monocorial biamniótico o monocorial monoamniótico. En caso de monocorial monoamniótico, por lo que yo tengo entendido, es muy difícil que un embarazo de este tipo salga adelante, pero no imposible. Total, que es muy difícil que un embarazo monocorial monoamniótico salga adelante, pero hay muchos casos en los que pasa, los bebés salen adelante y tienen una vida totalmente normal, pero sí que es más difícil. Y luego hay otro caso, que es el de los bebés siameses. Los bebés siameses son dos bebés que por algún lugar nacen conectados, ya sea de la cabeza, de las manos, salen como unidos, vamos a decirlo, ¿vale? Entonces,
En esta foto de aquí os dejo la imagen en la que está totalmente explicado y para que lo entendáis fenomenal, que la verdad es que no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que a veces como que te descuadra, porque de repente conoces a dos mellizas que son exactamente iguales y dices, pero también se me preguntó mucho, ¿por qué si tu madre tiene mellizos, tú tienes gemelos? Yo tengo gemelos, no es por genética, queda más que claro que lo mío no es genética, porque la genética sería si yo tuviese mellizos. Siempre se ha dicho que se salta una generación. Yo creo que eso es un mito como la copa del pino de mi patio, porque no creo que sea cierto lo de que se salta una generación. Pero de todos modos, como ya he dicho, no tiene nada que ver con la genética. Como le dije yo a mi madre, esto es mi propia genética, mis propios genes, y yo los he creado. Porque a mi madre se le dividían los óvulos y si a mí hubiese sido igual, pues decir, Vale, es la genética. pero no, lo mío es que mi óvulo se divide, o sea que no tiene nada que ver, no es genética. La gente me pregunta, ¿pero en tu familia hay mellizos? Y yo, sí, pero no tiene nada que ver. O sea que es una nota aclaratoria para todos aquellos que os quedan dudas de por qué tengo gemelos. Este es el claro ejemplo de que no tiene por qué ser genética, que yo he creado mis propios genes. Y también me han preguntado, Oh, pero en la familia del padre hay mellizos, gemelos. eso lo pone la madre, porque son mis óvulos los que se dividen. Si fuese el espermatozoide el que se divide, pues dirías del padre, pero eso no funciona, eso no existe y jamás será así. Así que nada, chicos, que espero que os haya quedado claro, que os haya gustado el vídeo, aunque en ciertas partes ni siquiera se escuchará, porque mi hija es un torbellino y no para. Así que eso, que espero que os haya gustado. Si es así, por favor, un comentario, que me encanta. Y si no, pues nada, suscribiros y darle like. Pero ya sabéis que lo más favorito mío es un comentario explicando, dando las gracias. Ven, vamos a despedirnos. Dile, déjame un comentario, por favor, que me gusta. Mu, mu, mu. Oye, se hace pupa. Dile, bueno, y si queréis podéis activar la campanita para las notificaciones. ¡Hasta la próxima!